ya se está viendo. ¿Ya se ve? Sí. Perfecto. Me interrumpen si se deja ver o algo. Ahí están viendo la introducción, ¿cierto? Entonces, hoy les voy a hablar de trastornos del afecto. Se volvió en la presentación. ¿Se volvió a ir? No. Entonces, no. Esperemos a ver si se logra. Por acá. Sí, sí. Porque mi computador se murió, voy a abrirlo por otro lado. Ya, no lo conectaré. Bueno, ahora sí la ven. Sí, doctor, ya sabe. Ya sé, no se lo logro. Entonces, no soy muy tecnológico. No se los va a mostrar así. ¿Verdad? ¿No? Bueno, ahí la ven, ¿cierto? Va a ser así ya, porque no logré. Entonces les voy a hablar de trastornos del afecto. Y la idea es que se lleven como una idea bien básica para, para su vida, porque la mayoría, pues me imagino que no serán psiquiatras. Entonces, primero les quería hablar un poquito de qué es una emoción, porque al final, que es lo fundamental de los trastornos del afecto, es que muchos pues serán afectados por este tipo de trastornos, pero la emoción como tal eh, es transversal a todos, ¿no? Todos tenemos experiencias emocionales y en ese sentido todos tenemos cierta predisposición a en algún momento desarrollar un trastorno secundario. Entonces, primero, esto es solo una diapositiva, un poquito de filosofía de las emociones para que se lleven una idea por encima que en psiquiatría nos alimentamos mucho de filosofía, antropología, de muchas ramas de las ciencias sociales que en general la medicina ha dejado de lado. Y las emociones para esta filósofa que se llama Martha Nussbaum, ella escribió un libro gigante que se llama Paisajes del Pensamiento, cuando se murió la mamá de ella, y así como toda una disquisición de qué es una emoción y si tiene algún sentido las emociones, porque como lo vemos ahora, puede que las emociones sean vistas como un lastre, como una carga, y mucha gente, y uno lo escucha seguido, que preferirían no tener emociones. Y ella lo que dice es que antes lo contrario, las emociones son lo que nos genera el pensamiento, el paisaje. Realmente nuestra mente funcionaría como una llanura para ella y las emociones son las que generan todos los colores y todo lo que le da en cierta forma sentido a la vida. Entonces las emociones eh, hacen parte de nuestra capacidad de razonar según ella, van a ser muchos filósofos, porque las emociones no son huecas, las emociones son acerca de algo y son acerca en general, no objetivos propios o de metas como yo quiero graduarme de medicina, sino de nuestras prioridades como personas. No es lo mismo que se muera la mamá de un vecino que se muera mi mamá.
En ese sentido, las emociones siempre están ligadas a algo que llamamos la vulnerabilidad del objeto. Eso quiere decir que el objeto por el que sentimos no está bajo nuestro control, así seamos nosotros mismos. Y que estas emociones al final representan lo que es importante para nosotros. Nosotros no nos vamos a sentir tristes por cosas que nos valen huevo. Si, no sé, si se muere un árbol en otro país, probablemente nos da lo mismo. Puede que no todos, pero probablemente todos sí. Pero pues si de pronto pasan cosas que sí nos afectan, pues es distinto. Y por lo tanto las emociones siempre son parciales, siempre están ligadas a la subjetividad, y por eso mismo la misma evaluación también está sujeta a la subjetividad. Pero eso no necesariamente es malo no sé si algunos de ustedes deben ser más de un tipo un poco más estricto en el sentido de lo que llaman objetividad, pero pues si no hacen análisis un poco más profundo de lo que creemos que es la objetividad o no. El 120-80 de la tensión arterial también es un consenso, no es distinto al consenso que se hace para el lupus o para tantas enfermedades que el consenso que se hace para definir depresión. Al final todo termina siendo lo que llamamos objetividad, es porque a usted le da lo mismo que a mí, en el sentido de las mediciones y bueno. Entonces, como esa visión muy superficial de lo que es una emoción, la afectividad en términos ya de semiología psiquiátrica es, bueno, es un término muy amplio, es un término que se ha criticado mucho por lo que es una traducción. Al final viene de humor y el humor pareciera estar también relacionado con estado de ánimo. Bueno, por eso es que es un término un poco amplio que puede llegar a ser un poco confuso y termina incluyendo conceptos como el estado de ánimo, sentimientos, emociones y actitudes. En este sentido, es importante que entiendan que si lo pusiéramos en términos, por ejemplo, de climáticos, el estado del ánimo vendría siendo como la estación, invierno, verano, otoño. Eso quiere decir que es más prolongado, ¿no? Que es, y vamos a ver que esto, sobre conceptos como estos, es que se basa la psicoterapia con más evidencia y con más uso actualmente. Y las emociones vendrían siendo más limitadas. Entonces, terminan siendo unas definiciones, obviamente depende de donde lean, van a encontrar algo distinto, pero de pronto lo más aceptado es que la diferencia entre estado de ánimo, sentimiento y emoción termina siendo la duración. Entonces el estado del ánimo es una disposición que se prolonga en el tiempo, el sentimiento es algo que dura un poco más, pero no es un estado del ánimo, o sea, una aflicción por la muerte de un familiar que no dura un día, pero tampoco generalmente dura años o meses. Y la emoción simplemente es una expresión espontánea y limitada en el tiempo. Nosotros en general hablamos de 4 emociones básicas: tristeza, alegría, ansiedad e irritabilidad. Y en la evaluación nosotros lo interpretamos no solo por el relato del paciente, sino por todo el preverbal. Como ustedes bien saben, la mayoría de la comunicación, más o menos el 80%, es no verbal. En ese sentido es común, y de pronto ustedes lo han visto con otras personas que dicen: yo no estoy bravo, pero no los ve, y pues claramente están muy bravos. Entonces, eso hace parte de la evaluación. Pero en la medida que estamos hablando de algo tan subjetivo como las emociones, la sola evaluación también está afectada por el evaluador. Y eso tampoco es necesariamente malo para los que eso los preocupe. En ese sentido es muy importante, cuando uno está viendo un paciente desde una perspectiva de la salud mental, estar muy abierto de mente y como muy dispuesto a entender al otro. Ya entrando un poco más al tema médico, la depresión mayor o los trastornos depresivos son realmente una enfermedad supremamente común, que seguramente algunos de ustedes la han vivido,
o han tenido contacto con personas que la han vivido, afecta a más de 300 millones de personas actualmente y es la primera causa de discapacidad en el mundo. Entonces no es algo para tomárselo como una bobada. Y las enfermedades mentales, 4 de las 10 causas principales de muerte, pues están ahí representadas. La prevalencia en la vida llega hasta el 20% y como todos nuestros trastornos en salud mental, no tenemos ningún paraclínico para el diagnóstico. Entonces terminamos funcionando como a la antigua, como puramente en entrevista y semiología y sale. Pero pues usamos muchos paraclínicos para descartar, incluyendo neuroimágenes. También son el segundo o tercer medicamento más comprado o más vendido en el mundo. 1 de cada 8 personas en Estados Unidos toman un antidepresivo y eso depende del país. Por ejemplo, si nos situamos en Francia, que París es la ciudad con mayor prevalencia de depresión en el mundo, el 25%, una de cada 4 adultos en Francia toma un psicofármaco. Y la mayoría lo tenían tomando por tiempo pues, superior a 2 años, que eso podría ser mala praxis. La depresión mayor, acá les traje un par de ejemplos, hay muchos. Aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de mortalidad por ACV. Se asocia a sedentarismo, se los puse eso ahí porque una de las terapias, la actividad física y la depresión postparto. Acá están los datos en Colombia. Se habla más o menos de una prevalencia del 4.3% de depresión mayor y de TAP más o menos del 1.3%, ¿no? Depende de donde lo veamos. Con un total de trastornos del afecto en general de 6.7%, una prevalencia un poquito alta. Acá les traje el modelo cognitivo de la depresión, es lo que hacemos en psicoterapia cognitivo-conductual, que al final nuestra escuela se alejó mucho del psicoanálisis en esa ruptura de los años 80, cuando el DSM-3 se publica y deciden basar todos los trastornos mentales en evidencia, sea de ciencias básicas o pues epidemiológica, también estadística. Y ahí en esa ruptura es que el psicoanálisis pierde ese valor que tenía para la psiquiatría y se abre el campo a otro tipo de modelos explicativos. Este es el modelo explicativo de pronto con más evidencia actualmente. ¿Qué es lo que dice? Que todos tenemos experiencias tempranas, entre paréntesis, porque no tienen que ser tempranas, simplemente experiencias, que estas experiencias nos llevan a formar sistemas atribucionales, es el término técnico. Simplemente son creencias de lo que es el mundo, formas de interpretar el mundo. Entonces, yo puedo interpretar de formas 100% distintas un mismo evento, sea una persona u otra. Para una persona una dificultad puede ser el drama, la muerte, y para otra persona puede ser un reto para superar, así cosas muy sencillas. Y cuando formamos estos sistemas atribucionales de estas creencias, nos suceden problemas en la vida, lo que llamamos los incidentes críticos. Y estos incidentes, por ejemplo, meter en una materia, son los que pueden confrontar estos sistemas de creencias atribucionales, y ahí es donde aparecen los pensamientos negativos automáticos, que es lo que se ha llamado pues en la terapia cognitiva conductual. Y al final lo que propone este modelo es que el pensamiento genera una emoción y la emoción refuerza el pensamiento. En la medida en que nosotros aprendemos a confrontar estos pensamientos automáticos y en un largo mediano plazo a modificar estos sistemas atribucionales, lo que en un momento parecía triste, negativo, pasa a ser distinto. Y es muy bonito poderlo experimentar desde el lado de la terapia, cómo las personas cambian de una forma profunda y
y una persona que de pronto ya está al borde de matarse o ya lo ha intentado, logra ver estos mismos incidentes de una forma positiva y constructiva. Ya pasando a algo un poco más aplicado, entonces, uno como sospecha una depresión, siempre hay dos cosas básicas: el ánimo o el afecto, que en este caso debe estar triste, y la pérdida de interés, la anedonia que llamamos, la incapacidad de disfrutar, que eso es lo que ustedes van a tener que valorar con muchos pacientes en urgencias o en el rural. Cuando estén allá en los pueblos, pues ustedes serán, esto les tocará como enfocar todos estos pacientes. El ánimo triste, como les digo, la evaluación realmente no es difícil, especialmente en alguien deprimido. Generalmente lloran durante la consulta y es tan solo sacar el tema y ya ellos mismos lo expresan. Y la anedonia, ¿cómo se valora? La anedonia es las cosas que uno disfruta cotidianas, no es si uno disfruta una vez al mes ir a ver un partido de fútbol con los amigos o bueno, cosas que de pronto uno no haga tan frecuentemente, sino las cosas diarias. Entonces uno que disfruta en la vida diaria, de pronto tomarse un café con la mamá, de pronto salir con la novia al parque, no sé qué, obviamente en el contexto de un pueblo, pues pensando, o en el contexto que estén, y es en esa incapacidad de sentir el placer. También muchas veces, no muchas veces, la gran mayoría de veces también se afecta, por ejemplo, la capacidad de disfrutar las relaciones sexuales, que no es algo que uno pregunta de primerazo, pero para uno poder tener una relación sexual que disfrute, pues tiene que cumplir un montón como de atributos a nivel mental que en la depresión se ven afectados. Entonces siempre, esos son como lo central. Vamos a ver qué son lo contrario en depresión: es la anedonia y el ánimo triste. Ya es cuando pasan a los síntomas. Los síntomas entonces es cambio de apetito, alteraciones en el sueño, que ahí es lo que llamaríamos alteraciones somáticas, generante en retraso psicomotor, una importantísima fatiga o abulia, que lo llamamos. La abulia es la falta de motivación para hacer algo. Las partes cognitivas y afectivas. Las partes cognitivas vienen con los pensamientos de minusvalía, de desesperanza, la ideación suicida, y la parte afectiva, que es la sensación o el sentimiento de culpa, aparte del de tristeza. No es tan importante que ustedes se ciñan estrictamente a los criterios de SM, sino que estos por encima, cuando lo van a sospechar, que básico, tristeza, anedonia. Eso es, y la guía colombiana dice que ese es el tamizaje para depresión. Entonces, y el trastorno depresivo persistente, que antes se llamaba distimia, es simplemente síntomas depresivos por 2 años, sin 2 meses que esté. Por lo menos tienen que estar los 2 años con síntomas y no pueden durar más de 2 meses sin síntomas. Y pareciera que la distimia se asocia más al empeoramiento de la calidad de vida, más allá que la depresión mayor. Acá les traigo un par de... Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar del trastorno bipolar. Que acá vemos pues a Van Gogh, a Hemingway, a Rachmaninoff, todos. Y esto ¿por qué se los traigo? Para que bajarle también el tabú a la enfermedad mental, ¿no? Al final, la manía trae mucha creatividad y eso no se puede negar. Y a pesar de que estos artistas llevaron vidas muy difíciles, pues como bien saben, pues la vida de Van Gogh no fue fácil, y la de Hemingway pues
tampoco, que Hemingway estuvo en tratamiento en la clínica de Mayo mucho tiempo y a pesar de eso, pues, termina suicidándose. Trastorno bipolar afecta más o menos hasta el 2% de la población. Vimos que en Colombia es más o menos el 1.5%. A pesar de que nosotros tenemos el pueblo con mayor prevalencia o una de las mayores prevalencias del mundo, Aranzazu, Caldas, dado que el trastorno bipolar es el trastorno mental con mayor predisposición genética, y en la región de Antioquia, Caldas, Quindío, allá se encuentra una altísima prevalencia de TAP. Si ustedes llegan a trabajar por esas zonas, lo más importante cuando llega un paciente con síntomas mentales es descartar el trastorno bipolar, y si ustedes tienen familia, pues paisa, pues probablemente tengan algún familiar con la enfermedad mental. Eso ya es un tema ya casi que sí es genético. Se define un trastorno bipolar de ciclado rápido con más de 4 episodios al año, que eso significa que van a ser manejados con ácido valproico y no con litio. Y cuando hablamos de trastorno bipolar, que estamos hablando de manía, realmente, o de hipomanía, porque esa es pues la diferencia con una depresión mayor. Es que las personas con trastornos depresivos nunca viran de polo. En cambio, los bipolares así solo presentan manías, o que la gran mayoría presentan manías y depresiones. Entonces, cuando hablamos de trastorno bipolar, hablamos de trastorno bipolar 1 y 2. El 1 es con manías y el 2 es con hipomanías. La diferencia entre estas dos es que la hipomanía nunca tiene psicosis. Uno nunca debería haber hospitalizado una hipomanía. La duración de 4 días versus una semana, eso es muy discutible, y la hipomanía no altera la funcionalidad. Entonces, si la depresión es para abajo, la manía es para arriba. Pues realmente nuestros pacientes tienden a usar muchos medicamentos, y acá vemos que el 80% de pacientes con TAP toman casi 4 medicamentos de forma ambulatoria por el TAP. Entonces ahí ustedes van a jugar un rol muy importante en la medida en que busquen evitar la polifarmacia de estos pacientes, porque ustedes, a pesar de que no hacen el diagnóstico necesariamente ni el tratamiento inicial, ustedes sí los van a seguir y ustedes los van a reformular, y ahí es cuando uno puede empezar a ir sacando medicamentos que no sirven. El trastorno bipolar es un trastorno que afecta muchas esferas mentales, cognitivas, no son tan afectivas sino cognitivas, y físicas simplemente hace alusión al movimiento. Entonces, como acá vemos, claro, el afecto es algo principal, pero no es lo único. Vamos a encontrar que se altera tanto la atención como la fluidez de las asociaciones, que solo logramos en el pensamiento, las funciones ejecutivas. Bueno, muchos aspectos, por ejemplo, la capacidad de recompensa o hedónica, o sea, cuando uno está maníaco o hipomaníaco, tiene unos comportamientos de riesgo en búsqueda de placer más allá de lo que uno generalmente haría. Entonces, más o menos el TAP 1, la prevalencia en vida de 0.6, TAP 2.4, y más o menos el diagnóstico toma de 5 a 10 años después de inicio de sintomatología. Entonces son personas que ven muy afectada su calidad de vida, ven muy afectada su funcionamiento, por ejemplo, profesional y social. Más o menos también ya se habla del espectro bipolar, que eso, bueno, no les voy a hablar mucho de eso para no confundirlos, pero pareciera que no es tan categórica la diferencia entre un trastorno bipolar y otros trastornos en psiquiatría, sino que lo más probable es que sea un espectro. Y estos estudios muestran una prevalencia hasta el 2.5%, muy, muy alta. Y en adolescentes hasta el 1.8%. También depende de donde lean. Los gringos tienden a
diagnosticar un montón de trastorno bipolar. También aumenta el riesgo 20 veces de suicidio, igual que la depresión. Acá es cuando se encontró el tema genético, es que el 70 al 80% de gemelos monocigotos tienen concordancia en la presentación de estos trastornos. Entonces, cuando hablamos de TAP, hablamos de genética, y después predisposición genética hasta el 75%. Entonces, ¿cómo es la sintomatología? Si la depresión era todo maluco, todo gris, todo no sirvo para nada, todo es mi culpa, esto es lo contrario. Entonces, el ánimo o el afecto está elevado, está hipertímico, que puede ser hacia la euforia o hacia la irritabilidad. Entonces puede ser gente muy brava o muy alegre. Y tienden a ser expansivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se limitan en la expresión de su afecto, sino antes parece no pueden evitar esa expresión, hasta tanto así que abruman. Aparte del ánimo irritable o expansivo, es el aumento de la energía, de la actividad intencionada que llamamos. Entonces son personas que hacen mucha cosa. Y los síntomas, pues como ya lo suponemos, entonces aumento del riesgo, disminución de la necesidad del sueño. Estos detalles no son tan valiosos para la vida, pero sí para los exámenes. Es que las personas en manía no tienen insomnio, sino una disminución de la necesidad del sueño, que son cosas distintas también en términos terapéuticos que de pronto para ustedes no son tan importantes todavía, pero para nosotros sí. Pero más allá de eso, si en un examen les llegan a preguntar eso, pues ya saben que no es insomnio. ¿Qué más también? Aumento de la autoestima o grandiosidad. O sea, yo creo que, como está el dibujito ahí, yo soy un rey, yo soy un príncipe, yo soy la Virgen María, yo soy Dios, yo soy Jesús. Que allá también hablaríamos del espectro psicótico, que es relativamente común en las manías. Alteraciones en la atención, como ya vimos. Logorrea, que es que hablan mucho. La fuga de ideas, o realmente es que el pensamiento va muy rápido, la llamada taquipsiquia, y que quieren decir 1000 cosas a la vez. Son cuadros muy floridos. Desafortunadamente ustedes, pues no sé si, pero parece que no van a rotar, no sé cómo les han explicado, entonces no van a poder ver en persona, o de pronto los que piensan selectivo lo verán, que las manías son cuadros superadamente floridos y hasta a veces uno se ríe porque no se puede aguantar, porque siente que se empieza a inventar idiomas. Y dicen, si yo hablo en chino, y empiezan a decir unas locuras pero obviamente toca tener cuidado porque pueden ser muy agresivos. Entonces eso no es como reírse en la cara de nadie, pero para adentro sí puede llegar a ser un poco chistoso. Hablándoles un poquito del TAP 2, que es un subtipo del trastorno bipolar que ha habido una crisis existencial desde que lo propusieron en el 94 con el DSM-4, porque a diferencia del TAP 1, que para diagnosticar un trastorno bipolar 1 tiene que haber presentado una manía en la vida y ya es bipolar 1, el trastorno bipolar 2 generalmente presenta muchas depresiones y de pronto hay un momento que se ve una hipomanía. Como les decía, la hipomanía son los mismos síntomas, pero de menor duración y que no afectan la funcionalidad. La prevalencia es muy alta, pues, en estudios gringos, y son personas muy educadas y son bastante exitosos profesionalmente, porque las hipomanías tienden a aumentar la productividad. Tienden a ser un poco bravos, pero muy activos. El problema es que se suicidan más aún que en TAP 1 y que son mucho más difíciles de diagnosticar, y el manejo también es un poco más desafiante. Todavía hay críticas y todavía hay personas que sugieren que desaparece, otros que no. El punto es que hay personas que puede que no presentan ni manías sino hipomanías, y aún así
no deberían ser tratadas con antidepresivos. Ya para pasar, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, no hay problema. Para pasar al tratamiento, primero el tratamiento de la depresión mayor. Los antidepresivos son de pronto los medicamentos más controversiales en la psiquiatría, porque no en todos los estudios han demostrado efectividad y hay personas supremamente críticas que dicen que no deberían ser usados en ningún caso. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que la mayoría de estos estudios no son de duraciones muy largas y siempre están sesgados para uno o para otro lado. No siempre, pero la mayoría. Entonces, o son patrocinados por la industria o son realizados por personas que pertenecen a estos movimientos llamados antipsiquiatría. ¿Y por qué les quiero hablar un poquito de esto? Porque no son la panacea, pero sí le cambian la vida a muchos pacientes. Como les decía, uno de cada 8 gringos toma estos medicamentos. Son medicamentos supremamente seguros y son medicamentos que tampoco deberían ser usados tan liberalmente como se usan actualmente. Hay personas que responden muy bien a los antidepresivos, hay personas que no. Y ahí uno tiene que ser muy realista y cuando no responden, pues ofrecer otro tipo de terapias. Pierden su eficacia con la edad, pero eso no quiere decir que no se deben usar. La no adherencia, depende, yo les puse un valor bajo, pero hay estudios que muestran falta de adherencia supremamente alta. Que les nombré un poquito la depresión postparto. La depresión postparto es muy importante que la valoren. Generalmente la valoración con la depresión postparto no es ahí cuando recibieron el niño o lo que sea, sino en los controles ambulatorios, que pues ustedes también tendrán sus gestantes ahí para, pues, en los pueblos y todo, que van a entrevistar varias veces. Ellas tienen un alto riesgo de suicidio. Cuando encuentran mujeres con depresión que están en gestación o tuvieron un bebé y lo están lactando, la primera línea es la sertralina porque no tiene excreción en leche materna. Y las primeras líneas de los antidepresivos son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que los más usados son sertralina y fluoxetina, 50 y 20 miligramos. Ahí no sé qué también lo ven, pero bueno. Entonces, se los voy a ir leyendo. Ustedes diagnostican una depresión. ¿Qué hacen? La primera línea es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Y pues estas guías inglesas ponen la mirtazapina también como una de las opciones. Pero en nuestro medio la mirtazapina es no pos y rara vez lo usamos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno inicia el antidepresivo. Les vuelvo acá a poner las dosis. La fluoxetina generalmente uno no le inicia de 20 miligramos de uno, sino le inician 10 miligramos, o sea, media tableta. Lo mismo con la sertralina, media tableta por una semana, por 4 días, y la aumentan a la dosis de 50 o 20 miligramos, porque estos medicamentos pueden aumentar la ansiedad al comienzo, entonces para que no sientan como que empeora. Ya a las 2 semanas presentan cierta mejoría, pero esta cierta mejoría es muy variable. Entonces puede que realmente la paciente no refiera todavía a cambios importantes. Entonces, en la primera y segunda semana, realmente a la segunda semana ningún cambio, no vayan a cambiar de medicación. Le pueden aumentar la dosis o simplemente esperar. A sertralina 1 generalmente no aumenta más de 150 miligramos y de fluoxetina rara vez más de 20 miligramos, pero pues pueden subir a 40, pero no. Realmente la indicación sería mantener esas dosis de 50 y 20 miligramos hasta el mes. Si en el mes no ha mejorado, pueden considerar el aumento de dosis o si no hay pobre tolerancia
o sí, o definitivamente no hay ningún efecto, cambiar de medicación. Entonces, si lo cambian dentro de la misma familia, o sea, un inhibidor de la recaptación de serotonina por otro inhibidor de la recaptación de serotonina, no tienen que titular ni nada. Simplemente suspenden la sertralina e inician la fluoxetina, que vale la pena que lo intenten con 2 inhibidores de la recaptación. Si esto les falla, lo más es ideal que remitan a psiquiatría, porque una depresión ya, cuando lleva más de 2 medicamentos sin mejoría a dosis apropiada por un tiempo apropiado, ya estamos hablando de una depresión resistente al tratamiento. Pero la mayoría de los casos les van a responder a alguno de los 2 medicamentos, se lo dejan por 6 a 9 meses. Y a los 6-9 meses empiezan la suspensión lenta del medicamento. Entonces, hay un síndrome que se llama el síndrome de retirada o discontinuación de antidepresivos. Por eso es que se debe hacer la titulación lentamente y por eso es que ustedes le deben decir a sus pacientes que ellos mismos no se la suspendan. Entonces, los importantes acá para ustedes son los de los inhibidores de la recaptación, que les puede dar, les da como una gripa, tembladera, dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad o episodios de llanto inexplicable. Por eso es que personas que presentan estos síntomas tan floridos, uno prefiere pasarlos a fluoxetina porque la fluoxetina es el IRS con vida media más prolongada. Entonces, este síndrome no es tan fuerte, porque al final estos síntomas se dan es por las vías medias. La paroxetina es con vida media más corta, entonces les da mucho de este síndrome. Acá les traje también una diapositiva de los efectos adversos para que tengan cuidado. Tienen más efectos adversos, unos que no están acá en la tabla es la hiponatremia y el sangrado gastrointestinal, que es importante. Bueno, hay más. Entonces, en un paciente que está con antidepresivos y tiene hiponatremia, vale la pena suspenderle el antidepresivo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, los efectos adversos, la sedación, pero al final la amitriptilina y la trazodona la usamos por su sedación. La amitriptilina van a ver que muchos neurólogos les encanta, nosotros la usamos poquitico. ¿Por qué la usamos tan poco? Porque los efectos adversos son malucos, porque si un paciente está deprimido e realiza un intento suicidio con tricíclicos, es pesado la intoxicación o el envenenamiento por tricíclicos, por las alteraciones cardíacas, ¿no? La prolongación del QT maluca y bueno, también les dan unas acidosis, unas acidemias. Bueno, entonces en viejitos, ojalá no usen la amitriptilina. La mirtazapina es muy buena en personas jóvenes porque no altera la función sexual. Lo maluco de la mirtazapina es que aumenta de peso. La trazodona, como les dije, pues mucha sedación, pero nosotros la usamos para el sueño. O sea, la formulamos en insomnio. Y acá están los 6. Y es citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluoxamina, paroxetina y sertralina. Yo no les hablo de todos porque la verdad es que no vale la pena que se los sepan todos. Vale la pena que se sepan muy bien sertralina y fluoxetina. Y de pronto escitalopram máximo, pero no vale la pena. En general son medicamentos muy seguros en términos cardíacos. Es más, hay personas infartadas que es común ver depresión, se pueden usar. Y como tienen este efecto antiagregante, porque como de pronto se acuerdan de Mato, uno de los mecanismos de señalización entre plaquetas para la agregación es la sertralina y la serotonina. Y
al que usan las plaquetas para ingresar la serotonina. Entonces, al inhibir la entrada, inhiben la agregación. Entonces, inducen sangrados, pero en términos de infartos también inhiben o mejoran la acción antiagregante. No es para que lo usen como antiagregante claramente, pero por eso se pueden usar también en infartos. Los efectos más comunes de los IRS son el malestar gastrointestinal, la epigastralgia, las náuseas, el vómito raro, la cefalea, el mareo y las alteraciones sexuales. Bueno, ya pasando al tratamiento del TAP, hablamos de 2 fases. Doc, una pregunta, qué pena. ¿Cuándo se utilizarían los bicíclicos? ¿Son como la venlafaxina? Pues no se llaman bicíclicos, sino duales, porque no actúan solo por serotonina, sino por noradrenalina. Esos se usan es cuando no hay mejoría con los IRS, realmente. La duloxetina, dentro de los duales está la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. La duloxetina se ha usado mucho para fibromialgia, de pronto ustedes lo han visto en sus prácticas clínicas. ¿Por qué no lo usamos tanto? 1, porque son no pos. 2, porque los estudios han mostrado de una forma sistemática que sean mejores que los IRS, y los IRS sabemos que son muy seguros. Y la venlafaxina, por ejemplo, por su acción noradrenérgica también se asocia a crisis hipertensivas. Entonces, son medicamentos que uno los usa en psiquiatría en depresiones resistentes, pero no son medicamentos que ustedes vayan a usar. De pronto vayan a reformular duloxetinas en pacientes con fibromialgia, pero no, en general no lo usamos para depresión. En general, hay muchas clases de antidepresivos. Yo no les quiero hablar de tantos porque eso trae más confusión y la idea es que esto sea algo práctico. ¿Alguna otra pregunta de antidepresivos? Bueno, entonces del tratamiento de TAP hay 2 fases. El episodio inicial, que es por la agudización de los síntomas. Generalmente entonces hablamos de una manía, aunque también puede ser una depresión bipolar, y los de mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son las 3 grandes clases de medicamentos que usamos en TAP? Las sales de litio. El litio, como saben, es un elemento, y ese es el problema del litio. Como es un elemento, no es patentable. Y como no es patentable, a las farmacéuticas no les ha interesado mucho ni producirlo ni hacerle mercadeo. Pero es el mejor medicamento que hay para TAP. Y las guías mismas lo reconocen. Dicen, este es el mejor medicamento, pero ha disminuido de forma importante su uso porque a nadie le interesa. Nosotros afortunadamente lo usamos un montón, porque es un medicamento seguro y es un medicamento que sirve mucho y es un medicamento que no es costoso. Las otras clases de medicamentos son los antiepilépticos y los antipsicóticos. Ahora las guías se han movido mucho hacia los antipsicóticos por su seguridad y porque pues son negocio. Eso no quiere decir que no sirvan, son muy buenos, pero tampoco es que sean la gran mayoría, sí, no es que valgan tanto la pena ese sobreuso. Entonces el litio viene en sales, en carbonato y en citrato. En Colombia solo tenemos el carbonato, el citrato es una forma líquida también que desafortunadamente no tenemos. Fue descubierto por John Cate su uso terapéutico en marranos, y si alguno tiene tiempo y le gusta la psiquiatría se puede leer la historia, que es interesante. Y en esa misma época que John Cate hace sus experimentos con marranos y con él mismo y después con pacientes mentales, en esa misma época se empieza a encontrar que en los lugares donde la roca tiene mucho litio y las personas toman agua de sus ríos, porque en esa época pues era distinto todo el tema del agua potable, había menos suicidios. Entonces como que por ambos lados empezó a armarse toda esa evidencia de que el litio podía tener una acción a nivel de enfermedad mental.
¿Qué más hay acá? Sí, entonces el litio es el medicamento de primera línea en algunas guías, en otras ya no, desafortunadamente. De todas formas sirve para cualquier fase del trastorno bipolar, pero su mayor eficacia es a nivel del mantenimiento, no hay profilaxis. También reduce el suicidio. Y ahí pueden discutirlo con algunos de los profes. La mayoría probablemente les van a decir que no usan el litio en personas con alto riesgo suicida porque la intoxicación por litio es mucho más peligrosa que con ácido valproico. Y ahí la evidencia, y ustedes lo pueden justificar para un lado o para el otro, porque sí reduce el suicidio, pero la intoxicación es mucho más grave que con ácido valproico. ¿Qué efectos secundarios da? Temblor, náuseas, fatiga, aumento de apetito, leucocitosis. La leucocitosis aumenta más o menos 2.000 a 3.000 los leucos, que, bueno, yo no les voy a hablar mucho de antipsicóticos, pero es una de las terapias propuestas para la agranulocytosis por clozapina, cuando uno no tiene plata, cuando no tiene el factor estimulante de colones. Entonces, contraindicada en enfermedad renal porque su excreción es 100%, no 100, 95% renal y el otro 5% es entre fecal y por sudor. Pero pues, ya que su gran mayoría de excreción es renal, pues está contraindicado en enfermedad renal, en hiponatremia también porque en el túbulo proximal, el riñón, cuando no hay sodio, lo que hace es que como el litio tiene una carga similar, empieza a absorber el litio. Entonces, si uno está deshidratado y toma el litio, el riñón lo reabsorbe y no se intoxica. También arritmias es una contraindicación relativa porque puede generar una inestabilidad arterial. Pero pues eso es ya más de seguimiento con electrocardiograma y en general, por ejemplo, una fibrilación auricular no hay ningún problema. El tema de la tiroides no va a entrar acá a la fisiopatología porque se da con el litio, pero 20% de personas pueden desarrollar hipotiroidismo con litio que se resuelve tomando la levotiroxina, nada más. Solo estaría indicado la suspensión del litio en hipotiroidismo si es un hipotiroidismo muy resistente al manejo. Ahí pues se suspende y se cambia de medicación y no es grave. Entonces uno cuando va a empezar litio, o en el caso de ustedes que no lo van a iniciar o cuando le van a hacer seguimiento a alguien, muy importante, función renal y tiroidea, punto. Si está deshidratado, los electrolitos y la litemia. La litemia, ¿cómo se mide? La litemia se mide cuando hacen cambio de dosis o cuando lo inician. Uno cuando lo inicia lo toma más o menos cada 5 días medios, o sea, cada 5 días, pero en términos prácticos, cada 7 días. Se toma en ayunas la litemia y una vez ya está estable los valores se puede tomar cada 6 meses, cada 3 a 6 meses con la función renal. Y acá les traigo las interacciones porque se les puede pasar que una persona con litio no puede tomar IECA subara-2 porque le da falla renal. No debería tomar los diuréticos tiacídicos ni AINES, para que tengan cuidado. Bueno, que no se les pase y les llegue la viejita y con una falla renal maluca. Lo bueno del litio es que se puede usar en el embarazo, pues relativamente, nosotros no lo usamos de forma frecuente, pero no es el ácido valproico, que es muy teratogénico. Acá la intoxicación, entonces la intoxicación, hay leve, moderada, severa. Leve simplemente es náusea, vómito, temblor, hiperreflexia, agitación, por un poquito de ataxia. ¿Qué se hace con la intoxicación por litio? Lo suspenden e hidratan a la persona y miden los niveles. En la moderada puede haber estupor, rigidez, hipertonía, hipotensión, y en la severa pues ya hay mioclonos y bueno, la persona puede entrar en coma y se muere. El litio es dializable y según los niveles ustedes es que enfocan el paciente. ¿Uno qué niveles busca? 1. No sé si eso lo he anotado, pero bueno. Uno siempre busca que estén alrededor de 1. Si se pasa de 1, le bajan la dosis. Si está por encima de 2, ya es indicación de suspender el litio y monitorizarlo. Y si pasa de 3, ya es rango para dializar. Acá ponen 2.5. Bueno,
eso es variable, eso es una urgencia dialítica, y pues sí se pueden morir. De los antipsicóticos no les voy a hablar mucho porque me imagino que ya los revisaron o los van a revisar en su clase de psicosis. Ahora los recomiendan de primera línea desafortunadamente, y eso, porque eso es pues no, con el litio y con el ácido valproico no se bandea, a menos que haya psicosis, pero pues si necesitan una respuesta rápida, se puede conjugar el estabilizador del ánimo con el antipsicótico. Entonces, ¿qué se puede usar? Aloperidol, olanzapina, risperidona o quetiapina. El aloperidol es buenísimo en embarazadas, pero buenísimo. Es categoría C, pero a pesar de que es categoría C, que pareciera que puede haber teratogénesis en ratones, en la práctica y en las guías es la primera línea. Entonces usen aloperidol con sus maníacas embarazadas si es que las ven, o con las psicóticas embarazadas también. Si van a usar un antipsicótico porque sea una manía con psicosis o porque necesitan una respuesta rápida, entonces que es bueno de los antipsicóticos es que actúan mucho más rápido que el litio, que el ácido valproico. Que es malo de los antipsicóticos es sus efectos adversos. Eso sí es pesado. Las alteraciones metabólicas o las alteraciones motoras con el aloperidol. Son mejores también que el litio, por ejemplo, en la depresión. Generalmente cuando ustedes vean a una persona con TAP en seguimiento, que tenga su estabilizador del ánimo y un antipsicótico, la indicación es que si está estable, le empiecen la suspensión lenta del antipsicótico, buscando dejarlo solo con el estabilizador del ánimo. Bueno. Algunos estudios muestran que la olanzapina es mejor que el litio en la manía aguda. Eso puede ser cierto. Y el litio no es el mejor medicamento para la manía aguda, pero sí para el mantenimiento. Pero a pesar de que no sea el mejor, también funciona muy bien. Entonces se pueden quedar tranquilos con eso. Y en depresión bipolar, ni locos con el antidepresivos porque lo obligan y graves. Entonces le ponen su antipsicótico o su estabilizador del ánimo, pero el litio y el ácido valproico son tan buenos para la depresión bipolar. Entonces ahí sí pueden usar su olanzapina o la quetia. Que es bueno de los antipsicóticos es que no tienen que ser monitorizados. Que es malo es que alteran el metabolismo en diabéticos, aumentan el colesterol y prolongan el QT. Y los antiepilépticos les voy a hablar del ácido valproico, especialmente la lamotrigina. La nombro ahí poquito, pero realmente el uso de la lamotrigina es muy bajo acá en Colombia. Son la tercera línea de manía para las guías NICE, pero nosotros la podemos usar de primera línea, por ejemplo, en falla renal o en personas mayores, por ejemplo. No les voy a hablar tanto del ácido valproico porque ustedes ya lo han visto probablemente en neurología pues, ampliamente, pero evitamos su uso en mujeres en edad fértil y si lo deciden usar, se debe formular la anticoncepción y darle ácido fólico, a pesar de que no funciona, no ha mostrado que sirva de mucho, pero pues es lo que dicen las guías, es mejor hacerlo. Puede dar trombocitopenia, entonces pues es bueno que le valoren de vez en cuando el cuadro hemático. Las alteraciones hepáticas también son frecuentes. Uno solo se asusta cuando está 3 desviaciones estándar por encima de lo normal, o si no, tranquilos, lo continúan y lo monitorizan. La lamotrigina ha cogido fuerza para la depresión bipolar y entonces para el uso en embarazo, que también es categoría C, pero nosotros realmente no lo usamos mucho. Eso era lo que les tenía y siempre en los seminarios les hablo una única diapositiva de diversidad sexual y enfoque de género. ¿Por qué? Porque en psiquiatría van a haber muchos pacientes pues, diversos y la cagan, pues se equivocan mucho, ¿verdad? Entonces, muy por encima, simplemente es para que no se confundan. Entonces, sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual.
muy por encima, la orientación sexual no tiene nada que ver con el género ni con el sexo biológico. Ya, una persona puede ser heterosexual u homosexual y puede tener un género que sea cisgénero o transgénero y que hace relación a su sexo biológico. Se los digo muy por encima porque tampoco es un tema tan importante, pero para que ojalá no su práctica clínica no vayan a tratar una persona trans, por ejemplo, se les pone a llorar en el consultorio si la tratan por el género que no es y cosas así. Eso era lo que les tenía, no sé si tengan dudas, es un tema demasiado amplio, el tema de TAP y la depresión. ¿Alguna duda? O ya le digo a mi compañero para que les dé la próxima clase. Doc, o sea, como tal, el objetivo de los tratamientos con el litio y el ácido valproico es disminuir las manías. Pues el litio pues disminuye un poco la tendencia suicida, pero... Sí, ¿cuál es como les digo, hay dos fases. Uno en la aguda, que es muy importante porque ahí es donde hay mayor riesgo pues de agresividad, también de daño neuronal, bueno. Y el mantenimiento sí es para evitar las recaídas. Es eso. Exactamente. Yo había leído por ahí que, pues como para contrarrestar el síntoma secundario el efecto secundario de caída del pelo de ácido valproico se podía formular biotina y zinc. No sé eso qué tanto se haga. No se hace, nada. No se hace y es más, es raro que reporten caída del pelo por valproico, por lo menos a las dosis que nosotros usamos, porque es distinta a las dosis que se usamos para manía, son 250 miligramos cada 8 horas, porque no se ha encontrado ninguna asociación entre la valproemia y la respuesta a nivel de esfera mental. Entonces, a nuestras dosis en general que reportan es el aumento del peso y el acné. Eso es lo que... Entonces, realmente yo, de lo que he visto hasta ahora, ningún profe usa ni biotina ni zinc para caída de pelo, ¿no? Y la valproemia tiene que ser igual, o sea, de 50 a 100, ¿sí? Pues sí, lo que ha mostrado correlación es por encima de 93, pero como le digo, no... Si la valproemia solo tendría indicación para evaluar adherencia, no de forma rutinaria para ajustar la dosis del ácido valproico en términos de psiquiatría, ¿no? Ok, Doc, gracias. Doc, una preguntita. Sí. Con respecto al TAP1 y TAP2, ¿existe alguna herramienta validada que nos permita diferenciar entre la manía y la hipomanía? O por lo menos hay algunas, de pronto, características... ¿Escala? Sí, algo que nos permite diferenciar. Sí, pues como la hipomanía es más difícil de diagnosticar, o no sé si de pronto hayan algunos síntomas que se presenten más en la manía que la hipomanía, o sea, dentro de lo que su merced nos mostraba en esa diapositiva que tenía como muñequitos, que no sé si haya algo que sea más de la manía que de la hipomanía que me haga pensar, sobre todo en la hipomanía, que siento que es lo que me pensaría es más difícil de diagnosticar. No, a todos nos cuesta mucho. Lo más importante de la hipomanía es que lo valoren una persona deprimida, porque la hipomanía como tal no le tienen que dar tratamientos, sí, pues sí le deberían dar, pero bueno, es muy difícil de identificar, pero es descartar una persona deprimida que no haya tenido hipomanías y que esté no le den el antidepresivo y lo miren. ¿Cómo identificarlo? Realmente es difícil y ahí es cuando uno valora personas con sospecha de TAP, usted tiene que echar mano a la familia. Y entonces la familia es la que les va a comentar generalmente es que hay cambios en el estado de ánimo, o sea que una persona es normalita, tranquila y hay periodos de la vida que se vuelve muy productivo, de pronto muy irritable y que hace cosas que generalmente no hace y ese periodo dura meses y se mejora. La diferencia grande, así muy práctica, no psicosis, no hospitalización y no alteración en la funcionalidad. Eso es, los síntomas son la misma cosa, sino que en mayor severidad en la manía. O sea que tanto en la manía como en la hipomanía, por ejemplo, podría presentar yo esas ideas de grandeza, a pesar de que en la hipomanía haya más, digamos, síntomas depresivos. Puede haber ideas de grandeza, pero no puede haber psicosis. Y generalmente yo puedo creer que yo soy lo máximo, pero si empiezo a decir que soy Jesús, ya probablemente estamos ante una psicosis, entonces estaríamos hablando de una manía.
pero si hay gran necesidad de la autoestima, sí. Listo, gracias. Doc, ¿hay algún lugar como donde nos hablen un poco de fisiopatología como de esto? Claro, pues pueden buscar el libro de Kaplan y Sadok. Yo no se las nombré porque no, para ustedes en la práctica clínica no cambia, y especialmente porque no están muy bien descritas, especialmente en TAP. Van a encontrar muchos estudios genéticos, pero la fisiopatología de la manía no. De la depresión sí hay muchas teorías, y ahora con las neurociencias cognitivas son supremamente interesantes, pero son muy complejas, de los circuitos por defecto, y bueno, otros circuitos que de pronto ustedes ya han escuchado. Pero si está interesado, puede buscar el libro de Kaplan y Sadok, Sinopsis de Psiquiatría, o el grande de ellos que se llama Compendio de Psiquiatría, que es larguísimo y ahí le explican bien la fisiopatología. ¿Sí? Listo, Doc, muchas gracias. Doctor, una pregunta. ¿Qué consideraciones deberíamos tener con respecto a los IMAUs? No, hay IMAUs en Colombia pues para psiquiatría. Sí los pueden encontrar ciertas acciones contra la MAO en Parkinson, pero nosotros antidepresivos ya no hay en Colombia. Entonces, ustedes, y si llegasen a estar con nuestros medicamentos, no lo formulen porque no son tan inseguros como se venden, pero sí tienen sus restricciones dietarias y sus interacciones. Pero como les digo, en Colombia no hay MAOs, antidepresivos y MAOs, entonces no se preocupen por eso. Profe, una inquietud. ¿Cuál Bueno. es como la indicación en depresión para el inicio del manejo farmacológico? O sea, ¿hasta qué punto podría manejarse con psicoterapia o alguna otra medida no farmacológica? Pues en términos colombianos, con nuestro sistema de salud, van a ver que nosotros le damos depresión, hasta las depresiones leves, antidepresivos, a pesar de que los estudios no muestran que valga la pena, pero no tenemos más. En países donde se hacen estos estudios tienen programas de psicoterapia y personas entrenadas para hacer psicoterapia, porque se van a encontrar con que la mayoría de psicólogos no tienen ni idea de psicoterapia. Son psicólogos graduados que no tienen ninguna formación clínica y van y hacen locuras. Entonces, en términos prácticos, a todas las depresiones les terminamos dando antidepresivos, pero en términos no farmacológicos, hay muy buenos estudios para yoga, para meditación mindfulness, para actividad física y para higiene del sueño. Porque ya con solo esas medidas hay depresiones leves que responden y que mejoran. Pero pues en nuestro sistema no hay cómo en general ofrecerles ni programas de actividad física, ni programas de meditación o yoga, ni nada. Entonces uno termina haciendo pues lo que no está más indicado, pero pues tiene que hacer algo. Entonces uno termina dándole a todos, no a todos, pero en la mayoría antidepresivos. O simplemente pueden hacer educación y promover actividad física y seguirlos. A los de depresión leve, ya moderada o severa, ya tienen indicación de antidepresivo. ¿Cómo miran si es leve, moderada o severa? Ahí sí pueden echar mano a escalas. Una de las escalas es la escala de depresión de Beck, que ahí encuentran los puntajes bien definidos. U otra simplemente es la verdad es que ustedes no depende de qué tanta experiencia tengan con pacientes con enfermedades mentales, que por la entrevista no puede definir más o menos según la alteración en la funcionalidad y según el número de síntomas. El DSM dice que si solo presenta 3 a 4, 5, bueno, etcétera, es leve, moderado o severo. Pero ustedes, para que no se enreden con eso, les pueden iniciar antidepresivos y a las 4 semanas no les sirve, pues es una depresión leve, se los suspenden y lo remiten a psicología. Así la psicoterapia daño no les va a hacer, de todas formas. Listo, doctor, gracias. Doc, ¿y la psicoterapia en el trastorno bipolar? La psicoterapia en trastorno bipolar se usa como educación realmente, porque no les sale nada de psicoterapia en manía, bueno, no les sale nada de psicoterapia porque ustedes no van a hacer psicoterapia, pero en manía no tiene ningún sentido hacerle psicoterapia.
Solo cuando están estables uno hace intervenciones para promover el funcionamiento social, el funcionamiento profesional y educación, para que ellos mismos aprendan a reconocer cuando están cayendo en una crisis y pues no suspendan medicamentos, sino que antes consulten, porque muchos maníacos dejan de tomar sus medicamentos. ¿Y tiene las intervenciones por el psicoanálisis, tienen alguna evidencia o no? Es un tema amplio, ¿por qué? Porque el psicoanálisis no fue propuesto por Freud como una psicoterapia. El psicoanálisis, como nace de la filosofía griega, donde sobre Delfos ustedes saben que decía conócete a ti mismo, al final el objetivo del psicoanálisis más que la curación es el conocimiento de uno mismo. A partir del psicoanálisis proponen una psicoterapia que se llama psicoterapia psicodinámica, que pareciera que tiene en depresión una efectividad similar a la cognitivo-conductual, a la sistémica, entre otros. Hay muchos tipos de psicoterapia, pero la que más evidencia tiene porque es más estandarizada la cognitivo-conductual. Pero el psicoanálisis como tal, como fue propuesto inicialmente, no es una psicoterapia. Es más un modelo filosófico y un modelo no terapéutico, ¿no? Entonces, no, el psicoanálisis no sirve para depresión, sino la terapia psicodinámica, que también puede ser debatible su uso. Ok, Doc, gracias.